Buenos días, compañeros. En este video vamos a hablar de qué trata el artículo 17 constitucional, obviamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo nos dice primero que nada que ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para poder reclamar un derecho. Desafortunadamente, hoy en día la sociedad tiene demasiada desconfianza a las autoridades competentes y a las leyes, ya que muchas veces pues la justicia para estas personas no llega, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen estas personas ante esta situación, ante esta desconfianza? Pues ellos toman justicia por su propia mano, ¿verdad? No se debe de hacer, pero pues desafortunadamente en algunas comunidades esto se hace, ¿verdad? Las personas toman o hacen justicia por su propia mano, lo cual pues no se debe de hacer. Para eso están las autoridades competentes, ¿verdad? Pero pues también existe una desconfianza. También nos dice que no podemos ejercer violencia para reclamar un derecho, ¿verdad? Lo cual pues es algo contradictorio, ejercer violencia para yo exigir un derecho, ¿verdad? Entonces es contradictorio. También nos dice este artículo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los tribunales y dicha justicia pues debe de ser de manera pronta e imparcial y gratuita, ¿no? Pero también hoy en día, ¿cuánto dura un procedimiento judicial para poder determinar una sentencia o la pena que va a durar una persona en la cárcel, ¿verdad? Pues es mucho el tiempo para determinar una sentencia, ¿verdad? Pueden pasar meses, incluso hasta años, y por lo tanto no se puede decir que es de manera pronta. También este artículo nos dice que el Congreso de la Unión deberá de expedir leyes las cuales determinarán los procedimientos judiciales y los mecanismos de la reparación del daño. Entonces, el Congreso de la Unión, a través de las leyes que estos expidan, pues se deberá determinar los procedimientos judiciales. Por ejemplo, un código de procedimientos penales que nos diga cómo va a ser el procedimiento judicial, ¿verdad? Y también se debe de establecer de qué manera se va a reparar el daño a la víctima o al ofendido. También estas leyes deben de prever los mecanismos alternativos de la solución de controversias. Esto quiere decir que debe de haber otros medios, no únicamente los tribunales, otros medios para solucionar conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, la mediación, la conciliación, que cuando esto pasa, pues cuando las partes llegan a un acuerdo o a una conciliación, esto se eleva a sentencia, a categoría de sentencia ejecutoriada y tiene los mismos efectos que una sentencia como que si se hubiera dado en un tribunal o emitida por un juez, ¿ok? Las sentencias deben de ser explicadas en audiencia pública en presencia de las dos partes implicadas, ¿ok? Obviamente a las partes se les debe notificar o avisar que la sentencia va a estar para cierta fecha en la cual se les va a explicar en una audiencia pública. También se nos dice que las entidades federativas y la federación, o sea, en todo el país, se debe de garantizar la defensoría pública, la cual debe de ser de calidad para la población, ¿ok? Entonces esto quiere decir que cuando uno no tiene para un abogado, para contratar un abogado de manera privada, el Estado le otorgará un abogado de oficio, ¿ok? Este artículo también nos menciona o nos dice que ninguna persona puede ser aprisionado por deudas de carácter meramente civil, lo que quiere decir que nadie puede ir a la prisión por tener una deuda económica o de dinero con otra persona o con una empresa, ¿verdad? Pero pues también si tenemos deudas, ¿qué debemos de hacer? Pues pagar, ¿verdad? Hay que ser responsables, no porque la ley diga que no podemos ir a la cárcel por una deuda civil, pues no, por eso no vamos a pagar, ¿verdad? Como les digo, hay que ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones. Gracias.